Señoras y señores, queridos amigos, apreciados hermanos de la Iglesia Esperanza Eterna, un nuevo día, un nuevo domingo, una nueva y gran oportunidad de compartir el poderoso mensaje de la bendita palabra de Dios. Hemos venido estudiando los niveles de la fe cristiana. Hemos dicho que la vida cristiana es una vida sobrenatural. Y lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. La Biblia nos enseña que hay 5 niveles de fe. Y estos 5 niveles de fe son niveles que cada hijo de Dios está llamado a conquistar si queremos ser los hombres y mujeres que marcamos una huella, un legado en nuestra generación. El primer nivel es nacer de nuevo por la fe. En este nivel aprendimos que ocurren 3 cosas extremadamente importantes y determinantes para nuestra vida espiritual. Llegamos a ser hijos de Dios, recibimos del Espíritu Santo y somos salvos de la muerte y de la condenación eterna. El segundo nivel es vivir por fe. Y cuando hablamos de vivir por fe, estamos hablando de que es un estilo de vida que todos los hijos de Dios estamos llamados a vivir después de que hemos nacido de nuevo en la familia de Dios. El vivir por fe se manifiesta de 3 maneras. Primeramente, en una dependencia total y absoluta de parte de Dios. Vivir por fe es aprender a depender de que todas nuestras necesidades legítimas de la vida, Dios como nuestro Padre Celestial está comprometido en proveernos, en cuidarnos y bendecirnos. La segunda manera de cómo se manifiesta este vivir por fe es saber perseverar sin desmayar en nuestros principios y convicciones cristianas. Y la tercera manifestación del vivir por fe es saber que usted y yo tenemos una morada celestial, que por lo tanto somos extranjeros, peregrinos, y que aquí en este mundo nosotros tenemos una residencia temporal, porque nuestra eternidad es de estar para siempre con el Señor en su gloria. El tercer nivel, justamente lo aprendimos la semana anterior, y es caminar por fe. El cristiano camina por fe y no por vista. Esto nos enseñó el apóstol San Pablo en la segunda carta a los Corintios en el capítulo 7 y en la segunda carta a los Corintios capítulo 4 versículo 18. El apóstol Pablo refuerza esta enseñanza magistral diciendo: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. ¿Qué lecciones aprendimos basados en el principio de que el cristiano está llamado a caminar por fe? Y habíamos tomado ese ejemplo, ese modelo de caminar por fe en este mundo, la vida de este gran libertador de la nación de Israel de Egipto, Moisés. Lo primero que aprendimos es que caminar por fe implica tomar decisiones difíciles. No es tan fácil caminar por fe. Hablando de Moisés, es que Moisés tomó una decisión extremadamente dura y difícil, y que posiblemente no habrá persona alguna que habría tomado esa misma decisión de rechazar de ser hijo de la hija del faraón. Junto con esta gran decisión habíamos aprendido que él había sopesado cuidadosamente, porque implicaba perder todos sus derechos en la línea de la dinastía del faraón, perder todos los privilegios y honores que lo investían por ser parte de la familia real, perder toda aquella riqueza, fortuna y herencia material, y por sobre todo,
perder toda posibilidad de llegar a ser el hombre más poderoso de aquellos días, el faraón de Egipto. La segunda lección que aprendimos de caminar por fe, basado en la vida de Moisés, que caminar por fe implica tener convicciones inquebrantables. Y Moisés dice en la palabra que él escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Y la última lección, caminar por fe significa tener una visión bifocal. Si bien es cierto, vemos lo presente, pero también nosotros vemos lo que no se ve y lo que está adelante de nosotros. En el caso de Moisés, dice que él no tuvo temor de la ira del faraón porque tenía puesta la mirada en el galardón y que se sostuvo como viendo al invisible. Hoy vamos a compartir el cuarto nivel de fe. Y el cuarto nivel de fe es pelear las batallas de la vida por fe. Escúcheme bien, este es un tema extremadamente valioso porque la vida cristiana es una batalla, es una guerra sin tregua en la que usted y yo, cada momento y cada día de nuestras vidas, vamos a tener que enfrentar. Por lo tanto, cuando ya llegamos al cuarto nivel de la fe, es pelear las batallas de la vida por fe. Ahora, tenemos que ser cuidadosos y prudentes en lo que enseñamos. El cuarto nivel de fe es para aquellos hombres y mujeres del reino de Dios que ya nacieron de nuevo, que viven por la fe y que caminan por fe en este mundo. ¿Y dónde dice en la palabra de Dios que usted y yo tenemos que pelear la batalla? Que usted y yo no solamente somos hijos, embajadores, testigos del reino de Dios, sino también somos los soldados de la cruz, somos los guerreros del ejército de Dios y que por lo tanto las batallas de la vida tenemos que ganarla en el nombre de Jesús porque hemos entrado al cuarto nivel de fe. Quiero que usted me acompañe a la primera carta a Timoteo, en el capítulo 6, en el verso 11 y 12. El apóstol San Pablo está escribiendo a Timoteo, pastor de la iglesia en Éfeso. En aquellos días, una de las iglesias más importantes del Asia Menor, una iglesia en la que se estaba desplegando una manifestación sobrenatural y poderosa de parte de Dios. Y dentro de este mensaje de la primera epístola pastoral que le emite Pablo a Timoteo, le dice este mensaje: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe. Pelea la buena batalla de la fe. Note que Pablo le está diciendo: Timoteo, no estás en un picnic. No estás aquí para que la vida te sea hermosa y que todo tiene que ser a tu favor. La vida cristiana, Timoteo, tu ministerio, es una pelea. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Es interesante ver que en este texto bíblico el apóstol Pablo exhorta a su hijo espiritual Timoteo a que él pelee como soldado de la cruz, como un guerrero de Dios, que pelee la buena batalla de la fe, que pelee la buena batalla de la fe, enseñándole de esta manera que nuestra fe en Cristo, que nuestra fe en Dios es dinámica y no estática.
No es asunto de decir yo creo en Dios y nada más. Nuestra fe tiene que evidenciarse a través de nuestra vida, de nuestras acciones, de nuestra conducta, nuestro comportamiento. Pero también cuando enfrentamos batallas, guerras y peleas frente al mundo, a la carne y al diablo, ahí nuestra fe tiene que ser dinámica y no estática. Tiene que ser activa y no pasiva. Tiene que ser viva y no muerta. Es combativa y no pacífica. ¿Qué contraste tan marcado hay entre la enseñanza del apóstol San Pablo en el mensaje que le da a Timoteo y la de algunos predicadores y pastores de hoy que enseñan un cristianismo? ¿Qué tipo de cristianismo hoy es lo que más se está predicando y que por cierto ha caído en tierra muy fértil porque a la mayoría le encantan estos mensajes? Un cristianismo fácil y glorioso, sin luchas y sin sufrimientos. Un cristianismo de victorias y de éxitos, sin abnegación y renunciamiento. Un cristianismo de honores, de reconocimiento, pero sin batallas y sin peleas. Un cristianismo de coronas y galardones, pero sin que haya combates y heridas. Ese es nuestro cristianismo moderno, un cristianismo light, que nada tiene que ver con la verdadera enseñanza y espíritu de la palabra. Hoy suena ofensivo, repulsivo y hasta humillante escuchar que nos digan que usted y yo tenemos que pelear, que debemos luchar, que debemos combatir y que debemos pelear la buena batalla de la fe. Y es que así está enseñándonos la palabra de Dios a todos aquellos que somos del reino de Dios y parte de la familia de Dios. Este espíritu de pasividad, de inacción, de falta de un espíritu guerrero y combativo en la iglesia, no debe sorprendernos de alguna manera porque está en relación con el espíritu del mínimo esfuerzo de esta generación. Mientras menos hagamos, mientras menos nos comprometamos, mientras menos peleemos, qué mejor, qué linda vida es la de un cristiano. Y vaya a ver ahora cuántos cristianos realmente le hemos tomado a la vida cristiana de una manera muy superficial, sin compromiso, sin entrega, sin abnegación, sin renunciamiento, sin diligencia, sin consagración. Y es que dentro del posmodernismo predomina el espíritu del mínimo esfuerzo. Todo queremos que sea extremadamente fácil, sin nada de sacrificio, sin mucho esfuerzo, porque esa es la manera como hoy vemos en nuestro mundo. A todos nos gustan las cosas fáciles, pero a muy pocos nos gusta realmente trabajar, esforzarnos, comprometernos. Todo verdadero cristiano, escúcheme aquello, todo verdadero cristiano tiene que pelear la buena batalla de la fe mientras vivamos en este mundo caído y perverso. Esto es inevitable. Tenemos que enfrentar aquellas batallas de la vida. Y como bien dijo este predicador inglés Spurgeon, tendremos que pelear en cada paso. Vamos a tener que pelear esta batalla diaria. Es ahí donde se forja el espíritu de un guerrero. Es ahí donde se forja el espíritu de un soldado de la cruz. Es allí donde se forja nuestro carácter frente a la adversidad y frente a las crisis de la vida. Me llamó la atención al estudiar este tema que la palabra pelea, puesto que Pablo le dijo a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe, que la palabra pelea en el idioma griego significa agonosomai,
que en el idioma español significa agonizar. Lo voy a repetir una vez más. La palabra pelea, que Pablo le dice a Timoteo que pelee la buena batalla de la fe, en el griego significa agonizomae, que en el idioma español significa agonizar, enseñándonos de esta manera que quienes estamos peleando la buena batalla de la fe, debemos estar dispuestos a sufrir, a padecer, a agonizar hasta el final, hasta alcanzar la victoria. Es por eso que el apóstol Pablo en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, verso 3, le dice a Timoteo: tú pues, ya escribiéndole la segunda carta pastoral, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Mientras que en la versión española dice: como fiel soldado de Cristo, no te eches atrás en la hora de las penalidades. Claro que sí. Al soldado se le conoce en el campo de batalla. Al verdadero soldado no se lo prueba únicamente en tiempos de paz. Al verdadero soldado se lo prueba en la línea de combate. Y es ahí donde evidenciamos realmente quiénes somos. Y el apóstol Pablo era demasiado directo y claro en decirle a Timoteo: como fiel soldado de Cristo, no te eches atrás a la hora de las penalidades, en la hora de la angustia, en la hora del sufrimiento. Es por ello que me atrevo a decir que cuando enfrentamos una pelea, una batalla, una guerra espiritual, o bien esta batalla nos lleva y nos une en una relación más profunda y directa con Dios, o quién sabe nos aleja de Dios. Porque muchos hemos sido soldados de buen tiempo, pero no hemos aprendido a demostrar que somos soldados de mal tiempo, soldados de guerra. Unos han aprendido a ser soldados de paz, pero no han aprendido a ser soldados en la línea de fuego y de combate. Preguntémonos, ¿qué significa realmente pelear la buena batalla de la fe? Pelear la buena batalla de la fe significa mantenernos firmes en nuestra fe a través de los principios de la palabra de Dios, en total dependencia del Espíritu Santo, hasta alcanzar nuestra victoria sobre el pecado, el mundo y la carne. Esto significa pelear la buena batalla de la fe. Es decir, no vamos a desmayar, vamos a mantenernos firmes. Y nuestra firmeza viene de los principios de la bendita palabra de Dios y de una total dependencia del poder del Espíritu Santo hasta alcanzar la victoria sobre el pecado, el mundo y la carne. Ahora preguntémonos, ¿cuáles son los enemigos de la fe? Y quiero que usted aquí reflexione algo muy valioso. No le dije cuáles son los enemigos del cristiano, sino cuáles son los enemigos de la fe. Una cosa es hablar de los enemigos del cristiano y otra cosa hablar de los enemigos de la fe. Los enemigos del cristiano, la Biblia es tan clara y marcada y definida en decir que los enemigos del cristiano es la carne, hablando de nuestra naturaleza pecaminosa heredada de Adán, hablando del mundo con sus sistemas de valores contrarios a los principios del reino de Dios, y hablando de Satanás como el adversario y enemigo de nuestras vidas. Estos no son los enemigos de la fe. Es por eso que hoy usted va a aprender cuáles son los enemigos de la fe, pero no significa que son los mismos enemigos del cristiano.
Entonces vamos en esta mañana a aprender que la fe cristiana tiene enemigos poderosos. El propósito de estos enemigos es robarnos todo aquello que por la fe en nuestro Dios estamos llamados a conquistar y alcanzar en el reino de Dios para bendición y edificación de nuestras vidas. Qué precioso es esto, hermanos, entender. Entender que lo que estos enemigos de la fe quieren hacer es robarnos lo que a usted y a mí nos pertenece por tener una fe en Dios. Son unos ladrones. Ahora, ¿cuáles son estos enemigos acérrimos de la fe cristiana? El primer enemigo es la incredulidad. Anótelo, por favor. Primer enemigo, la incredulidad. La incredulidad es la ausencia de fe. Donde hay fe, no hay incredulidad. Y donde hay incredulidad, no hay fe. Eso es todo. Lo que más le impactó a Jesús en su ministerio terrenal fue el espíritu de incredulidad que había en la gente de aquella generación, especialmente de aquellas personas de Nazaret, lugar donde él pasó su niñez y su juventud. Allí en Marcos capítulo 6, verso 6, en la versión NTV, en la Nueva Traducción Viviente, dice que hablando de los que estaban allí en Nazaret y que estaba asombrado de su incredulidad. Es que ellos no podían concebir, los que le vieron de niño, adolescente y joven, ver que en él había un poder para hacer cosas grandes y maravillosas. Y decían, pero si este es hijo de José y María, pero si este es el carpintero. Ellos no creían en él. Vivieron con él. Conocieron quién era él. Crecieron algunos con él, pero no creían en él. Y Jesús dice que estaba asombrado, de acuerdo a Marcos capítulo 6, verso 6, asombrado de su incredulidad. Es asombroso ver que la incredulidad, cómo la incredulidad puede hacer efecto tan devastador, tan dañino y perjudicial en la vida de un cristiano. ¿Qué hace la incredulidad? Tome nota, 3 cosas. Toda persona que es incrédula y que tiene espíritu de incredulidad le va a pasar 3 cosas en su vida. Primero, no nos permite ver los milagros del reino de Dios manifestado en nuestras vidas. Donde hay incredulidad, no hay milagros manifestados del reino de los cielos en nuestras vidas. En Mateo capítulo 13, verso 58, el texto bíblico dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Esto es algo asombroso entenderlo en nuestras vidas. Hablando de cómo Jesús fue a Nazaret, lugar donde él creció, lugar donde él vivió, donde él era un joven. Dice que allí no pudo hacer muchos milagros. ¿Pero por qué? Y el texto dice, a causa de la incredulidad de ellos. Donde hay un corazón incrédulo, no hay una manifestación de milagros como evidencia de que el reino de Dios está en medio nuestro. Usted podría decir entonces, ¿por qué usted no ve milagros en su vida? ¿Por qué usted no ve una manifestación de maravillas, de señales y de prodigios de parte de Dios en su vida? Quién sabe, el problema es el espíritu de incredulidad. En segundo lugar, ¿qué hace la incredulidad? Nos roba el poder y la autoridad de Dios que ha sido dada a nuestras vidas. En Mateo capítulo 17, versos 16 y 17, encontramos uno de aquellos relatos que algunos de nosotros ya conocemos lo que allí se dice. La Biblia dice que vino un padre de familia trayéndole a su hijo que era joven,
porque era lunático. Un joven que tenía un espíritu de demonio y que le quería echar en el agua y en el fuego. Les pidió a sus discípulos, a los discípulos de Jesús, que les ayudara. Y los discípulos de Jesús no pudieron echar fuera a un demonio. Los discípulos de Jesús. Permítame leer el texto bíblico de Mateo capítulo 17, partiendo del verso 16 y 17. El padre de familia le dice a Jesús: y yo lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Note que Jesús, antes de intervenir, primeramente reprende al espíritu de incredulidad en la vida de sus discípulos y les dice: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Jesús sabía claramente que el problema, ¿por qué los discípulos? Ellos no tomaron autoridad sobre el mundo de las tinieblas que estaba oprimiendo la vida de este joven. Era por un asunto de incredulidad. Es que la incredulidad les había robado el poder y la autoridad que tenían. Porque si hacemos un análisis cronológico, hoy estamos en Mateo capítulo 17, pero en el capítulo 10 de Mateo, recuerde que Jesús nombró a los 12 discípulos y lo primero que les dio fue autoridad. Les dio poder para echar fuera demonios, para poner manos sobre los enfermos y aún para resucitar a los muertos. Pero en Mateo capítulo 17, estos mismos discípulos de Mateo capítulo 10, que recibieron la autoridad y el poder, ahora no lo pueden ejercer. ¿Cuál era el problema? Corazones incrédulos. Revisamos este texto bíblico en la versión Nueva Traducción Viviente y dice: así que llevé a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. Jesús dijo: gente corrupta y sin fe. ¿A quiénes? A los discípulos. Es contra ellos. Porque si usted sigue leyendo Mateo capítulo 17 hacia adelante, encuentra que más tarde los discípulos le preguntaron por qué ellos no pudieron echar fuera ese demonio. Y el Señor les dijo: por vuestra poca fe. Impresionante este relato. ¿Por qué muchas veces nosotros como cristianos no podemos enfrentar al mundo de las tinieblas con autoridad y poder? Porque quién sabe en nosotros hay un espíritu de incredulidad. Y hay cristianos que por nada del mundo quisieran enfrentarse a las tinieblas cara a cara y confrontar y reprender a toda obra del diablo en la vida de una persona. Claro que sí. Es que para enfrentarle a las tinieblas hay que creer que Dios es todopoderoso y que en la cruz Cristo derrotó al mismo infierno y a Satanás y aplastó la cabeza de la serpiente. Y que Satanás ya es un enemigo destruido y derrotado. ¿Y qué más hace la incredulidad como enemigo de nuestra fe? Impide que los hombres entren en el reino de Dios. Apocalipsis 21:8 dice en la parte pertinente: pero los cobardes e incrédulos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Este es el destino que bíblicamente, que por cierto es trágico, espantoso, terrible. Cuando el autor del Apocalipsis, Juan, dice en Apocalipsis 21:8: pero los cobardes e incrédulos
tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. En la versión Palabra de Dios para Todos de este texto bíblico dice, pero los cobardes, los que renunciaron a su fe, aquí está un poco más claro, los que renunciaron a su fe tendrán un lugar en el lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte. Hemos aprendido hasta aquí al primer enemigo con la que tenemos que pelear día a día, momento a momento, paso a paso. El enemigo que se llama incredulidad. El segundo enemigo es la duda. Todo cristiano ha luchado, lucha y siempre estará luchando contra la duda en su caminar de fe. Preguntémonos qué es la duda. La duda es la falta de decisión entre una o más opciones o alternativas. Eso es duda. Usted tiene duda cuando no sabe qué decisión debe tomar cuando tiene una o dos opciones o alternativas. El cristiano dudoso sí tiene fe, pero una fe que está en un proceso de madurez y perfeccionamiento. Y hablando de duda, todos en algún momento en nuestra vida de fe hemos tenido dudas. Hemos tenido dudas de la fidelidad de Dios, hemos tenido dudas del amor de Dios, hemos tenido dudas de la provisión de Dios. Hemos tenido duda cuando no hemos visto que el Señor ha respondido nuestra oración por sanidad. Siempre en nuestro corazón como cristianos ha habido duda, y la duda es parte del proceso en la formación de una fe más madura y perfecta. La duda en la Biblia es un enemigo de la fe porque hace tres cosas en nuestras vidas, así como la incredulidad. Primero, si hay duda en nuestro corazón, no recibiremos respuesta de parte de Dios en nuestra vida de oración. Dios no va a responder nada a toda oración que se eleve con espíritu de duda. Y eso lo dice allí en Santiago capítulo 1, versículo 6. Ahí está hablando de la necesidad de pedir sabiduría para el tiempo de pruebas. Y dice, pero pida con fe a Dios, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. En otras palabras, si tú dudas, no pides con fe, tú vas a ser como una onda del mar que es arrastrada de un lugar a otro por el viento. Y no piense, dice la palabra, que quien tal haga que recibirá cosa alguna. ¿Qué recibirá? Todo corazón dudoso y toda oración elevada con un corazón dudoso y espíritu de duda, la Biblia dice que no va a recibir nada. En la versión NTV, Nueva Traducción Viviente, este mismo texto bíblico dice, cuando se lo pidan, aseguren de que su fe sea solamente en Dios. Y no duden, porque una persona que duda tiene la lealtad dividida y es tan inestable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro. Esas personas no deberían esperar nada del Señor. Qué duro es decir esto. Quién sabe, ahora usted tiene una respuesta de parte de Dios porque ora mucho y no recibe nada. Usted puede pasarse toda una vida orando, pero si no lo hace con certidumbre de fe, y ahí en su corazón duda, la palabra de Dios dice claramente, esas personas no deberían esperar nada del Señor. ¿Qué más hace la duda como enemigo de la fe en nuestras vidas? No nos permite caminar en lo sobrenatural. La duda no te permite caminar en el nivel de vida espiritual que Dios quiere que tú camines.
Miremos el ejemplo del apóstol Pedro en Mateo capítulo 14, partiendo desde el verso 28 al verso 31. Qué tremendo, qué efecto tiene la duda como enemigo de nuestra fe. No nos permite caminar en lo sobrenatural. El texto bíblico dice así: entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Jesús le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Note que dice que andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, lo asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Caminaste bien, caminaste en fe, caminaste sobre las aguas, creíste que tú podías hacerlo y yo te lo dije que vengas, pero tú dudaste, hombre de poca fe. Qué mensaje tan desafiante para nuestras vidas. Cuidado. La duda nos va a arrastrar al fondo del océano. La duda nos va a arrastrar a lo más profundo de la angustia, del dolor y de la desesperación. ¿Qué mensaje diferente hubiese sido si Pedro hubiera mantenido la misma fe con la que empezó hasta llegar a Jesús? Y la Biblia dice que no, porque empezó a ver el viento y las olas y empezó a hundirse. Y note que Jesús lo descifra, ¿cuál era su problema? Hombre de poca fe. Hombre de poca fe. ¿Por qué dudaste? Y como habíamos aprendido con respecto a qué es la duda, es la falta de decisión entre una o más opciones o alternativas. Y cuando él vio las olas y vio a Jesús, tenía que tomar una sola decisión. Sin embargo, su mente estaba dividida. Cuida tu mente. El problema de la duda está en tu mente, entre dos pensamientos, entre dos decisiones, entre dos alternativas, entre dos opciones. Aprende a fijar tu mente en una sola cosa, enfócate en una sola cosa. Si Dios te ha dicho en su palabra lo que allí está escrito, no tienes por qué creer lo que otros digan. Y aun cuando te vaya peor de lo que te está yendo, tienes que seguirle creyendo a Dios. Él no te va a mentir, Él no te va a engañar. Lo que Él ha dicho en su palabra lo cumplirá. Cuando la duda vence a la fe en la vida de un cristiano, desactiva automáticamente lo sobrenatural de Dios en nuestras vidas y entramos en una crisis de fe. ¿Cuántos de nosotros vivimos todos los días crisis de fe? Hoy mismo, que vivimos en una situación desesperante, no hay trabajo, los negocios cerrados, peligros de contagio, peligros de muerte. Es hora de creerle a Dios de lo que Él ha dicho en su palabra. No tienes que dudar. Cuidado que Dios desde los cielos nos está diciendo: hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Ese fue el mensaje que le dijo Jesús a Pedro cuando lo asió de la mano para levantarlo y salvarlo. ¿Y qué más hace la duda como enemigo de nuestra fe en nuestras vidas? Nos lleva a quejarnos delante de Dios. Terrible. Miremos la historia de Marta, la hermana de Lázaro. La Biblia nos enseña que Jesús llegó a Betania después de 4 días de que Lázaro ya había muerto. Esto está en Juan capítulo 11 y todos conocemos esta historia. Lázaro, Marta y María era una de las familias entrañables de Jesús. Jesús varias veces había llegado a Betania para visitar a sus amigos, entre ellos a Lázaro. Cuando Lázaro estuvo enfermo, Marta y María invitaron a Jesús a venir, pero Jesús se demoró y llega ya 4 días después
de que Lázaro había muerto. Cuando Marta vio a Jesús, lo reclamó, se quejó y le dijo: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Esto está en Juan capítulo 11, versículo 21. Por cierto, sé que lo habrá dicho con dolor, con lágrimas. Era una hermana, era su hermano el que había muerto. Y se quejó, era el dolor de su corazón. Note las palabras: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Creo que cualquiera de nosotros en ese sentido también hubiera dicho esas palabras. En la versión NTV, en la Nueva Traducción Viviente, dice el mensaje así: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Como diciendo, nuestra esperanza estaba en ti. A ti te habíamos invitado, te habíamos llamado mientras Lázaro, mi hermano, estaba con vida. Si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero aquí viene lo glorioso del mensaje. Jesús le respondió a Marta. Qué hermosas palabras. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? En la versión de la traducción del lenguaje actual dice: no te dije que si confías en mí, verás el poder de Dios. En otras palabras, sea que haya venido o no, ahora mucho más que Él está muerto, porque la gloria mayor va a ser ahora que voy a resucitar a tu hermano de entre los muertos. ¿Y qué cree que hizo? Jesús dio la orden y Lázaro se levantó de los muertos. Y Marta vio la gloria y el poder de Jesús. Pero note lo que le dijo Jesús. No te dije que si crees, no dudes, si crees, verás la gloria de Dios. En las horas más duras, más difíciles, de dolor, de angustia, de enfermedad o de muerte, nunca debemos dejar de confiar en Dios, nunca. Aunque haya razones para hacerlo. Recordemos el mismo mensaje que Jesús le dio a Marta. No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Y claro que sí. Jesús, como ayer, hoy puede levantar aún a muertos, si tú lo crees. Porque para el que cree, nada es imposible. Y el tercer enemigo de nuestra fe se llama temor. Primer enemigo, incredulidad. Segundo enemigo, la duda. Y tercer enemigo, el temor. En el Evangelio de Marcos, capítulo 5, verso 21 al 41,
se registra un hecho muy doloroso, pero al mismo tiempo asombroso. Jairo, un principal de la sinagoga judía, vino en busca de Jesús para rogarle que el Señor sanara a su hija de 12 años que estaba agonizando. No dice que estaba enferma, sino que ya esta niña de 12 años estaba agonizando, es decir, estaba ya en los umbrales de la muerte. Y mientras Jesús y Jairo caminaban a verla a esta niña, en el camino Jairo recibe la noticia, que por cierto era aterradora, que ya su hija había muerto. Verso 35 de Marcos capítulo 5. Ni siquiera Jesús llegó para poder sanarla, porque antes de hacerlo ya la noticia era aterradora. Había muerto la niña. En ese momento, Jairo tenía como padre dos caminos: una crisis de fe, dejarse llevar por el temor y la desesperanza de aquel momento dramático, o creer que aunque su hija había muerto, el Señor podría hacer un milagro. El Señor Jesús sabía que en ese momento había una crisis de fe en el corazón de Jairo. Y por ello le dice: no temas, cree solamente. Marcos 5:36. No temas, cree solamente. Jairo, al escuchar las palabras alentadoras del Señor, venció el temor y tuvo fe. Y se fue con Jesús donde estaba su hija. Y luego pudo ver el milagro portentoso de Jesús recibiendo a su hija viva y resucitada. Hay muchas cosas que hoy nos causan mucho temor. El miedo y el temor es innato del ser humano. Y lo que vence al temor es nuestra fe. Es posible que su corazón se haya llenado de temor por muchas cosas que están pasando en su vida y alrededor de su vida. Ese temor le puede llevar a perder la bendición más grande que Dios tiene para usted. Enfrente ese temor con la fe en Dios, créale a Dios. Nuestra fe es una fe más que vencedora. Nuestra fe es una fe triunfante. Y por eso es que nosotros, en el cuarto nivel de la fe, tenemos que luchar las batallas de la vida contra la incredulidad, contra la duda y contra el temor. La palabra de Dios registra que solo las batallas de la fe frente a los enemigos nos hacen más que vencedores. Luchemos seguros de la victoria, porque Dios y yo somos la mayoría. Lo único que quiere Dios es que confiemos en Él. Y para los que confían en Él, nada será imposible. Hoy mismo es hora de reexaminarnos y ver si en nosotros hay incredulidad, duda o temor. Los tres enemigos de la fe. Y como lo dijo Pablo a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Mantente firme en la fe en lo que has creído. Y estamos seguros que por nuestra fe en Dios y por la palabra suya y a través del Espíritu Santo, somos más que vencedores
por medio de aquel que nos amó primero. Seamos soldados de la cruz y guerreros de Dios que enfrentamos la batalla de la vida creyendo que con Dios todo es posible. Que así sea y que Dios les bendiga. Amén.